Hola queridos, hoy vamos a hablar de la ignorancia y cómo ese concepto nos resuelve o nos ilustra mucho los grandes problemas que tenemos como humanidad. Entonces vamos con el video de hoy. La ignorancia, ¿ya? Hablamos en los videos anteriores sobre el ego, sobre también el apego que nosotros tenemos hacia el placer y el rechazo que sentimos del dolor, así como también el miedo a la muerte. Pero falta uno, que es, ahí se completan los 5 kleshas, como se denominan en sánscrito, o los 5 condicionamientos que son comunes a todos los seres humanos, que es la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia es tan importante? Porque cuando hablamos del miedo a la muerte, ¿cierto? Tenemos miedo a una muerte que en realidad no existe. Lo que muere es el cuerpo. El cuerpo, sea físico, mental o emocional, es el que muere. Pero nuestra conciencia no muere, nuestra conciencia es eterna. Y la ignorancia fundamental es esa, el no saber que no somos un cuerpo, no somos un ego, no somos emociones ni pensamientos, y tampoco estamos definidos por las cosas que tenemos, ni definidos por las personas que nos rodean o lo que las personas piensan de nosotros. Todo eso puede ser parte de nuestro constructo egoico. Algunas de esas cosas nosotros las seleccionamos, las colocamos en una identidad, en una personalidad. Persona o personalidad tiene la misma etimología que la palabra máscara, o sea, es falso, no es real. Entonces colocamos todo ese contenido dentro de nuestro constructo egoico y cuando obviamente llega el día de la muerte, eso se pierde. Y eso es lo que da miedo, perder ese constructo que nosotros tenemos. Ahora, ¿el ego está mal? No, no está mal. Es necesario para poder tener una identidad propia y poder relacionarnos con otros desde ese lugar. Ahora, el apego excesivo al ego, al placer, al dolor y también, obviamente, el miedo a la muerte, todo eso parte desde la ignorancia fundamental de que somos entidades separadas, de que somos personalidades individuales distintas al resto, distintas a todo el universo en realidad. Entonces, esa quinta característica o ese quinto condicionamiento profundo que tenemos como ser humano es otra cosa que hay que ir trabajando. ¿Y cómo lo trabajamos, cierto? Una de las formas más que más se ven en las escrituras antiguas de cómo trabajar eso, obviamente es el parar las ondas mentales, porque toda esa información se va actualizando a través del proceso mental. Voy a explicarlo de una manera más simple. Cuando yo me identifico con algo, ¿cierto? Por ejemplo, me compré un auto, ya tengo mi auto. Yo me identifico con ese auto. Entonces, cuando pierdo ese auto, cuando me lo chocan o me lo roban, ¿cierto? Me siento mal. ¿Por qué? Porque mi idea de yo estaba relacionada con ese auto. Porque, por ejemplo, qué sé yo, era un auto súper nuevo y me daba estatus o ¿cómo se llama? Me hacía sentir bien manejar ese auto. Pero, en el fondo hay un apego emocional a ese auto. Eso en el plano físico, pero también ocurre en el plano emocional cuando nos apegamos mucho a alguien, ¿cierto? A una persona, a una pareja, a un amigo, lo que sea, nos apegamos a esa persona y cuando la perdemos sentimos una pérdida tremenda. ¿Por qué nos apegamos a esa persona? Nos apegamos a la idea de lo que nosotros somos o el feedback que nos da esa persona. Luego está la parte más mental, ¿cierto? La idea que tenemos de yo, ¿cierto? Del yo. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Yo soy un profesor, yo soy un filósofo, yo soy un atleta, yo soy un abogado espectacular, ¿cierto? Un médico destacado, cualquier cosa. Pero tengo ideas de lo que yo soy, ¿cierto? Y nos empezamos a definir a través de los títulos universitarios que tenemos, ¿cierto? O los títulos académicos, o las cosas que hemos conquistado, ¿cierto? O victorias pasadas. Y también a veces nos definimos con fracasos pasados. Y mucha gente cae en grandes depresiones pensando en las cosas malas que le pasaron en la vida para atrás. Pero todo eso no lo somos. No es lo que realmente somos. Eso va a pasar. Todo va a pasar en la vida, ¿ya? Ahora, muchos cuestionan este punto de vista desde el lado de cómo vamos a dejar de conectarnos con otros, ¿cierto? Conectarse con otros es fundamental, ¿ya? No es algo que haya que dejar de lado necesariamente, para nada, ¿ya? Pero sigue siendo una relación que siempre es contigo mismo.
La relación que tú tienes con otro tiene mucho más que ver contigo que con el otro, en verdad. Porque en realidad no hay un otro. Siempre estamos nosotros, ¿ya? Entonces, cuando entendemos que la pérdida de una persona, sea la razón que sea, tiene que ver con una pérdida de nosotros mismos, ahí nos damos cuenta que todo tiene que ver con nosotros. Nuestra relación con otros, nuestra relación con las cosas, nuestra relación con todo, absolutamente todo, con las ideas, ¿cierto? Tiene que ver más con nosotros que con el resto. Entonces, cualquier pérdida de esa identidad nos genera dolor, ¿ya? Tampoco estoy diciendo que hay que evitar ese dolor, ¿ya? Una cosa es evitar, ¿cierto? Es la estrategia del cobarde, ¿ya? Si tú estás sintiendo cualquier emoción por alguna persona, por alguna pérdida, algo, vive esa emoción, transita, haz tu proceso. Para eso está, la emoción no está ahí para ser ignorada. Es parte de nuestro constructo egoico, es parte de nuestro constructo de personalidad, ¿ya? Entonces también ocurre mucho que cuando hablamos de estas cosas las personas dicen, bueno, entonces me deshago de todo, ¿cierto? Y me voy a vivir en la montaña y no tengo contacto con nada ni nadie. Esa también es la estrategia del cobarde. La persona realmente desapegada, la persona realmente conectada con todo, ¿cierto? Es la persona que puede estar aquí en el mundo real, ¿cierto? En la ciudad puede ser, o en conexión con otras personas, trabajando, ¿cierto? Haciendo deporte, haciendo las cosas que hace en general, teniendo todas las distracciones, ¿cierto? Por ejemplo, de redes sociales y todas las tentaciones, se podría decir, del mundo moderno, y aún así mantenerse desapegado, porque es una cualidad interna, no es una cualidad externa. Ahora, como es una cualidad interna, es fácil falsearla, es fácil encontrar esos falsos gurús que no hacen su trabajo interno y recitan cuentos que se lo saben de memoria y las personas creen que esas personas son muy especiales y qué sé yo. De eso está lleno, lleno. Y vamos a hacer un video más adelante para cómo identificar a esas personas, cómo identificar a los verdaderos maestros. Pero bueno, lo importante que quiero que te quedes con este video es que a pesar de que todo eso es un constructo falso que no nos determina, ¿cierto? No significa que hay que dejarlo de lado, no significa que no hay que trabajar el cuerpo para que esté bien y saludable, es nuestra herramienta. Son vehículos, como hablamos en otro video, son vehículos de manifestación de nuestra conciencia. Es como si tú tuvieses un auto, ¿ya? O una bicicleta, o una moto, ¿cierto? Y necesitas esas herramientas para ir de un lugar a otro. Esa es su función. Pero una vez que alcanzas ese lugar, es hora de soltarlo. No hay que pegarse, porque si tú vas en bicicleta y después te compras un auto y subes la bicicleta arriba del auto y después te compras una camioneta y subes el auto arriba de la camioneta con la bicicleta y después te compras un camión y subes esto y al final vas cargando vehículos que son innecesarios. Cada vehículo, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, son eso, son para comunicarse, para viajar de un lugar a otro, para comunicarnos con los otros y para movernos y transitar en estos distintos planos. No es para pegarse a ellos, pero mientras los tenemos, los cuidamos. Como cuidamos un auto, le cambiamos el aceite, le echamos benzina, le hacemos la revisión técnica, lo llevamos al mecánico, ¿cierto? Si se quiebra algo, lo reemplazamos. Esa es la manera de vivir una buena vida, ¿ya? Cuidar esas cosas, pero no apegarnos a ellas, porque el apego, que tiene que ver con el apego, tiene que ver con la ignorancia, ¿cierto? De saber que no somos eso, pero se asocia con el miedo a la muerte, a creer que esto termina cuando terminan o dejan de funcionar estos vehículos que nos hacen viajar en estos planos, ¿ya? Están muy conectados esos dos condicionamientos, pero están conectados con todos los otros también. El apego a el placer, ¿cierto? ¿Por qué? Nos apegamos al placer por el sufrimiento mismo. No queremos sufrir, no queremos escapar del sufrimiento que nos genera la falta de sentido que tiene esta vida, ¿cierto? Desde esa perspectiva la vida no tiene sentido. Si se acaba y se muere, y uno se muere y no pasa nada después, y no hay una continuación, una continuidad en el fondo de nuestra conciencia, no tiene sentido esto. Entonces ahí caemos en ese sufrimiento. Por lo tanto nos acercamos al placer y nos escapamos del dolor. Y el ego funciona como este constructo que también hay que trascender. Esos 5 condicionamientos están muy, muy relacionados entre sí y hay que trabajarlos todos al mismo tiempo, porque uno se desdobla al otro.
Y esa es la manera de poder ir trascendiendo eso y tener una vida mucho más plena, desde la conciencia. No significa rechazar la vida, hay que enfrentar la vida, hay que estar en la vida, pero actuar desde la conciencia. Si nosotros alineamos nuestra conciencia, nuestro self, nuestro purusha, como se denomina en sánscrito, con nuestra mente más sutil, ¿cierto? Nuestra intuición, mente, emociones y cuerpo físico, si alineamos todo eso, vamos a construir una vida que va a ser mucho, mucho, mucho más plena y mucho más agradable de ser vivida. Vamos a poder soltar las cosas, desapegarnos y tener más herramientas para enfrentar los distintos desafíos de la vida. Así que te dejo esa información. Si quieres estudiar más esto, entra a www.therosemethod.cl. Ahí te vamos a mandar más información. Puedes también dejar tus datos y tornarte un estudiante, ¿cierto? Participar en los cursos, en las clases regulares, en los paseos que nosotros hacemos fuera de Santiago. Y para la gente que está fuera de Chile, de Santiago, que sepan que también hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos online. Así que pueden participar también. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.